Hola, ¿qué tal, estimados hermanos? Qué alegría vernos de nuevo, ahora para repasar una linda lección, la lección número 11 de la escuela sabática. La verdad, yo me sentí muy bendecido durante esa semana acerca de este título tan hermoso, Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Así que quiero compartir con ustedes el resumen dado que la lección pretendía enseñarnos a través del capítulo 10, 11 y algunos otros capítulos relacionados en la Biblia, pero en especial el 10 y el 11 de Hebreos, mostrarnos a través del estudio de esta semana cómo los héroes de la fe del Antiguo Testamento, como también muchos otros héroes, han sido ejemplo para nosotros en relación a su fe y su confianza en el único Dios verdadero y en sus promesas. Y sobre todo, y lo central de todo esto, es que en la epístola a los Hebreos se nos enseña a confiar en Cristo, a confiar en sus promesas para nosotros hoy, para todo aquel que cree, todo aquel que ama a nuestro Dios. Voy a compartir pantalla con ustedes en este momento para tratar de ser rápido en nuestro resumen de esta ocasión. Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. El objetivo de la lección es enseñarnos que la fe es confiar en las promesas de Dios, aunque todavía no podamos verlas, es decir, algunas de ellas todavía están por cumplirse, todavía no llegamos a ver el retorno de Jesús, como Él lo ha prometido, todavía no estamos con Él en el cielo, ¿verdad? En su reino físicamente, sino que ya somos parte de ese reino espiritual ya en el Señor. Es una realidad ya para nosotros por su promesa, pero todavía ha de desencadenarse algunos acontecimientos para poner fin al pecado acá en la tierra y obviamente en el universo. Así que la fe es confiar en las promesas de Dios, en lo que vimos durante la semana, aunque todavía no podamos verla. La podemos obtener de manera central en Cristo Jesús. Y obviamente esa fe también se fortalece en nosotros al ver, al escuchar, al conocer la historia de muchos otros héroes de la fe que antes que nosotros confiaron y que probablemente lo hicieron en condiciones mucho más difíciles que nosotros. Ahora, Hebreos 12:2 nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12:2. Ese texto puso la plataforma para nuestro estudio. Ahora vamos a ver poco a poco cómo nos fue llevando la lección en el estudio de Hebreos hasta llevarnos o llegar a la conclusión en donde Cristo es para nosotros eh, el medio por el cual todos aquellos héroes del Antiguo Testamento, como nosotros que hemos creído en Él, alcanzamos la bendita promesa. El justo por la fe vivirá, es otro lindo texto que encontramos, pero el apóstol Pablo en esa porción bíblica que nos presenta cuando él menciona, trayendo a colación el Antiguo Testamento, el justo vivirá por la fe, hace hincapié en la palabra paciencia. Y la palabra paciencia también lo presenta el apóstol Juan en Apocalipsis 14:12, cuando insiste el apóstol Juan diciendo que esta es la paciencia de los santos, aquellos que perseveran, aquellos que están, eh, que se consagran, que se comprometen y continúan pese a las diferentes dificultades de la vida, sosteniendo su fe y caminando día con día en una búsqueda de estar en estrecha relación con nuestro Dios. Esto lo vemos en Hebreos 10:35 en adelante. Ahora, otra palabra importante que debemos relacionar con la paciencia o una expresión que se relaciona con la paciencia aquí en Hebreos 10 es retener la fe. Ok, se requiere paciencia para retener la fe y se retiene la fe para perseverar, es decir, persevero día a día, pero es importante retener la fe, no perder el rumbo, no entrar en un estado de desánimo al ver los diferentes problemas que enfrentamos
por creer en el Señor, por pretender o procurar una vida distinta como el mundo vive su vida. Somos diferentes. Ya Cristo nos enseñó que aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo, somos distintos. Y en otras enseñanzas el Señor aclara de que entre nosotros las cosas no tienen que ser como lo son en el mundo, sino que debemos vivir armonizados siguiendo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Así que Hebreos 10:23 insiste en retener la fe para perseverar. Es decir, vivimos por la fe cuando confiamos en las promesas fieles de Dios. Dios es fiel, Dios no miente, y entonces vivimos por fe cuando confiamos en las promesas fieles de nuestro Dios. Ahora, el capítulo 11 nos habla de héroes, y uno de los más destacados aquí, como hemos visto en la lección de la semana, es Abraham. Porque por la fe Abraham obedeció y por la fe habitó como extranjero porque creyó en la promesa de Dios. Hebreos 11:8-9 nos dice esto. Lo resumimos de esta manera, porque él creyó que Dios puede levantar, incluso ponga este ejemplo, cuando el Señor le pide a Abraham que le diera el hijo de la promesa, Isaac, y lo entregara en sacrificio. Muchos comentarios pueden surgir de eso, ¿no? Un padre llevando a su hijo a sacrificarse, qué locura. Pero Abraham, de alguna manera, de acuerdo a lo que Pablo le dice a los hebreos, había comprendido que ese Dios que le había llamado y lo había invitado a salir de su tierra y parentela para ser parte de una gran promesa de hacer de él una nación grande y poderosa, y, y a final de cuentas de esa descendencia a través de los años nacería el Salvador del mundo. Imagínese, había comprendido Abraham que este Dios tiene poder para dar vida. Así que Dios creyó que el Señor puede levantar a los muertos, insiste en el versículo 12 el apóstol Pablo, por lo cual él, con todos quizás sus temores y probablemente dudas, decidió obedecer. Decidió obedecer y entonces entrega a su hijo para ser sacrificado al Señor Jesús, y el ángel lo detiene inmediatamente, y Dios se provee. Eso en Génesis 22 lo vemos. Dios mismo se provee sacrificio. Él no quería realmente la muerte o el sacrificio físico de Isaac, sino que a final de cuentas en Abraham se estaba desarrollando una fe con tanta confianza en su Señor, una fe en la que creía que este Dios maravilloso podía devolver o dar vida. Así que si moría en sacrificio Isaac, que era el hijo de la promesa, Dios cumpliría su promesa resucitando a Isaac. Bueno, en cierta medida estamos tratando de imaginar un poco más allá de lo que la Escritura nos dice, pero de acuerdo a lo que Pablo nos menciona, definitivamente Abraham confiaba en el poder vivificador de Dios. Así que Dios se proveyó a sí mismo de sacrificio, vemos aquí abajo, y se proveyó de un cordero, y ese cordero sustituyó a Isaac y generó de esa manera una imagen, un símil, un tipo de lo que es Cristo, nuestro sustituto para la salvación de nuestras vidas, si en él creemos. En el caso de Moisés, creer en el invisible. Moisés no lo ve. Moisés, sin embargo, se destaca aquí en la lista porque se ve de manera muy especial que en la experiencia de Moisés lo que es relevante es el no temor. Déjenme decirlo así. Su familia no tuvo el temor de la orden de Faraón, del decreto del Faraón, y confiando en Dios que haría el Señor algo a favor de ese bebé, lo colocaron en un flotador de aquel tiempo, en una canastita especial, y lo echaron al agua, y entonces fue rescatado por la hija del Faraón. Pero tampoco hubo temor a la ira del rey, ¿verdad? Moisés en un momento dado, cuando ya entró con el paso del tiempo en esa experiencia de querer hacer algo por su pueblo, y no temió a la ira del rey, y él pues se fue del palacio para tratar de sobrevivir en el desierto, pero no tuvo temor. Es decir, se caracterizó Moisés por no tener temor, su familia de igual manera, pero hay algo muy importante. Cuando el apóstol Pablo habla de Moisés, también pone en relieve, una palabra, rehusó. Moisés rehusó. Moisés
declinó a ser llamado hijo de la hija del faraón. ¿Qué era lo que realmente le importaba a Moisés? El apóstol Pablo menciona en ese breve contexto de Hebreos que de esta manera, por fe, Moisés estaba contemplando lo invisible, estaba viendo las promesas de Dios, aunque todavía no lo veía. Y teniéndolo todo en un palacio, poder, fama, riqueza, seguridad, él rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, afrontó una nueva realidad creyendo en el invisible, creyendo en sus promesas. Ahora, un personaje aquí en el capítulo 11 de Hebreos es Rahab, pero Rahab es la única que no es parte del pueblo, es una prostituta de otra nación. Sin embargo, es una heroína de la fe. ¿Y qué es lo que Pablo destaca de esta gran mujer? Lo que Pablo destaca es que Rahab no vio todo lo que, perdón, a pesar de que Rahab no ve todo lo que Dios había hecho por el pueblo de manera personal, ni vio las plagas, solo había escuchado historias, ella creyó, ella creyó. Es decir, si queremos decirlo completo, en el texto dice, ella oyó y ella creyó. Oye, cree aunque no vio. Qué importante que en la vida de esta mujer, eh, a pesar de las circunstancias, el que puede creer, el que se atreve a ver, aunque no ha tenido la oportunidad de conocer más de cerca acontecimientos que fortalezcan su fe, esta mujer en condiciones de paganismo y aún más dentro del paganismo, en condiciones, llamémosle así, no encuentro la palabra en este momento, vergonzosas, quizás sería la palabra, por la prostitución, Dios no la desprecia. Al contrario, vindica la fe de esta mujer. Y Pablo, en su momento allí en Hebreos 11, la coloca en el listado de heroínas y de héroes de la fe. Bendito sea el Señor por mujeres como estas y nos dan también una gran lección que no depende de una raza, no depende de un pueblo, no depende de un color, el ser aceptados por Dios, no depende de la perfección nuestra y nuestra conducta para ser aceptado por Dios, sino creer en lo que Dios puede hacer por nosotros en todo momento. Y ahora llegamos a la parte final de la lección de la semana, que es esa parte del jueves y viernes. Jesús el autor y consumador. Aquí encontramos en Hebreos 12, 1 al 3, algo bien importante, donde el apóstol Pablo nos dice, corred la carrera de la fe, obviamente. Pero esa carrera debe ser corrida puesto los ojos en Jesús. El que cree mantiene su vista, el que cree observa, el que cree aprende, el que cree está viendo y observando cómo hace Jesús, cómo vivió Jesús, cómo perdonó Jesús, puesto los ojos en Jesús. Pero también podemos verlo que al observarlo aprendemos y recibimos de Cristo en todo momento. Algo más que vemos en Hebreos 12, 1 al 3, es que dice Hebreos que Jesús es el autor de la fe. ¿Por qué es el autor de la fe? De acuerdo al autor ahora sí de la lección que estamos estudiando, el pastor Cortés, dice que terminó la carrera. Es autor porque Jesús terminó la carrera cabalmente. Es interesante, porque los héroes que el apóstol Pablo menciona en el capítulo 11, dice que esos héroes todavía no culminan la carrera, están en espera, vivieron con heroísmo, cada uno con características especiales de fe, pero todavía no terminan la carrera, están esperando ese momento tan especial. Ahora, algo más, Jesús es autor de la fe porque su vida fue perfecta, lo que hace posible que los demás corramos también, poniendo los ojos en Él, creyendo en Él, aceptándole a Él como sustituto en el sacrificio expiatorio, ¿no es cierto? Hebreos 10:10 justamente dice eso, que Él fue perfecto. Ahora, ¿por qué es autor de la fe el Señor? También se puede decir que Jesús es autor de la fe, porque Jesús es la razón por la que tenemos fe, pues respondemos a su fidelidad.
como Él nos amó, Él se entregó por nosotros, Él desechó los privilegios del reino celestial, así como Moisés en su fe desechó el ser llamado hijo de la hija del faraón. El Señor aceptó la humanidad, y eso lo vemos en Filipenses 2, aceptó las condiciones de la humanidad, y no solamente eso, vino a servir a la humanidad y a dar su vida en muerte, y Pablo dice en Filipenses, y muerte de cruz. Jesús es la razón por la que tenemos fe, definitivamente, porque Él motiva nuestra fe, porque Él es fiel en nosotros. Él coloca en nuestros corazones esa fe en la que debemos nosotros militar cada día, y no debemos perder de vista los elementos, nuestra creencia, desanimarnos, porque Él es fiel. Él ya triunfó, terminó la carrera, Él ha vivido perfectamente, Él está sirviendo como un intercesor constantemente por nosotros. Jesús, por lo tanto, es, de mis hermanos, el autor de nuestra fe, la razón de nuestra fe, porque Él es fiel. Hebreos 12 también nos dice, el 1 al 3, que es consumador de la fe, es autor y consumó. En Él se origina y Él lo consuma. ¿Por qué? ¿Por qué es el consumador de la fe? Bueno, podemos decir aquí dos cosas tomadas de la misma lección. Es ejemplo de cómo se corre la carrera de fe. Se corre la carrera de fe consagrados al Señor, se corre la carrera de fe dedicados a su servicio, negando, rechazando todo aquello que puede ser un lastre, que puede ser un impedimento para lograr un objetivo. Él se despojó de todo al renunciar de todo en el cielo. Filipenses 2, 5 al 8. Así que renunciemos al mundo, renunciemos a la vida pecaminosa, renunciemos a todo aquello que nos puede distraer, nos puede desorientar, y pongamos los ojos en aquel que ya conoce el camino, el que ya corrió la carrera, el que ya triunfó. Y de esa manera correremos victoriosamente en Cristo Jesús. Para ir terminando nuestro repaso, podemos decir entonces que la carrera de fe no se corre por nuestras propias fuerzas. Es precisamente por fe, puesto los ojos en Él, como se corre la carrera, confiando en lo que Jesús ya hizo en nuestro favor y confiando en sus promesas, porque fiel es Él. Dios les bendiga. Gracias por escucharnos a esta hora, y les animo a estudiar lo que falta de la semana, y asimismo este próximo sábado dedicar tiempo para compartir las experiencias, lo que cada uno ha descubierto y la forma como esto le ha llenado la vida de satisfacción y de alegría. Bendiciones para todos. Ese es mi deseo, esa es mi oración, y ánimo, mis hermanos, estamos en la carrera en Cristo Jesús. Nadie se desanime. Hasta luego.